Si las crónicas de Acacor refieren que los Uga Mongulala recibieron esta información de los hombres de las estrellas, y al mismo tiempo en su historia sostienen que hombres vinieron del cielo y que así como Joseph Blumrich clarificó sobre los Hopi nunca fueron considerados como tal deidades. Sí, digamos que las leyendas hacen referencia a dioses, pero no es que los creyeran dioses así que los adoraran y los veneraran y los idolatraran. Realmente no, porque lo primero que hicieron estos hombres de las Pléyades fue enseñarle a los hombres de la tierra a tratarlos como hermanos, clarificándoles que tenían el mismo linaje genético y que no había diferencia entre ellos. De hecho, físicamente eran seres humanos como nosotros, pero la diferencia estaba contundente en los conocimientos, en la sabiduría y en la gran conciencia que tienen sobre las fuerzas y leyes que mueven el universo. De ahí entonces que la sabiduría transferida sea irrefutable y, por supuesto, comparable con la sabiduría de las demás civilizaciones que fueron contactadas por hombres de las Pleiades. Son los mismos Kachinas los que estuvieron con los Uga Mongulala. Por supuesto que la rebelión, que también es extraterrestre, aprovechó la inocencia y el impulso en el que se encontraban estos hombres en la antigüedad y también viniendo en sus naves fueron confundidos con los dioses del cielo, que son los hombres de las estrellas. Y así como Colón narraba en sus crónicas, en sus diarios, que cuando bajaban de sus naves o de sus navieros, los indígenas los recibían como los dioses del cielo que tanto habían esperado, pues esa misma estrategia de engaño utilizaron los que vinieron. Estoy hablando de Lhasa y de Samón, de acuerdo a estas crónicas, desde otros mundos de la rebelión para hacerse pasar por los dioses del cielo y esclavizar a esta civilización. Bajo esa condición fue construida Machu Picchu, ¿sí? La tan venerada ciudad considerada ícono emblemático del pueblo inca. Realmente, y de acuerdo a esta crónica, Lhasa, este ente, haciéndose pasar por uno de los dioses del cielo, mandó construirla bajo el yugo de la esclavitud y de la sangre. Desafortunadamente, bajo esa misma condición, muchas poblaciones de la tierra estuvieron sumidas en la esclavitud y, por supuesto, en las garras de la muerte. En el caso entonces de los Uga Mongulala, y presentándoles la tabla que ellos ofrecieron ahí en las crónicas de Acacor, contando que su contacto principal, refiriendo la llegada de los dioses antes de la selección de las tribus, es desde hace 13.000 años. Y ahí ustedes pueden apreciar una línea de tiempo, sí, muy escueta, pero que permite o deja ver que ellos en su crónica tienen una historia muy bien guardada y que tiene una conexión lógica en todos los acontecimientos que se pueden comparar con las crónicas de otras civilizaciones. Ahora bien, debemos tener en cuenta a la hora de hablar de extraterrestres que quienes, como lo dijimos en los dos programas anteriores, los que contactan a estas civilizaciones provienen del trono. 4 organizaciones llamadas en el Apocalipsis los 4 seres vivientes son los que se han allegado a la Tierra desde hace miles de años. Hablemos de millones de años inclusive, porque aún siendo cavernícolas los hombres de la Tierra, también las naves surcaban el cielo. Y solamente al punto en el que el espíritu estuvo lo suficientemente maduro para poder en ese impulso reconocerlos, ellos se acercaron y empezaron a enseñarles el horizonte del desarrollo espiritual hacia donde tienen que ir. Y hoy en día sigue sucediendo. Lo que pasa es que
Hay un estancamiento a raíz de toda la incidencia de la rebelión extraterrestre, producto de las creencias, el fanatismo, las supersticiones, el miedo al demonio, miedo a cielos, purgatorios e infiernos, y todo lo que significa el apego a la materia, el odio, la guerra, la venganza y la muerte. Eso ha producido un estancamiento fatal para el espíritu humano. Y estos hombres de las estrellas, con estos conocimientos, han procurado que nosotros despertemos. Pero no pueden intervenir más allá de la forma directa y sutil en la que lo han hecho. Tenemos nosotros que hacer el resto del trabajo y no podemos quejarnos de que nadie nos advirtió. Prueba de ello está la civilización de los Windmakers. Muy enigmática. Y al mismo tiempo, digamos que encierra un gran misterio, pero un misterio muy maravilloso, que al momento en el que fue descubierta en la década de los 90 por unos desprevenidos excursionistas en Estados Unidos, que se encontraron accidentalmente unas cámaras subterráneas en las que se halló material o información extraterrestre, con tecnología extraterrestre en estado vegetativo. En esas 23 cámaras, que por supuesto los excursionistas no exploraron, sino que una organización secreta llamada la ASIO, que es de Estados Unidos, que es la misma de los hombres de negro, que por supuesto que existen, no se trata solamente de la película famosa, que no es otra cosa que un primado negativo para que nosotros creamos que es ficción lo que en realidad ocurre. Llegaron y acordonaron toda la zona y se encargaron de extraer toda la información que, de hecho, contenía piezas de arte como esta que les estoy mostrando aquí, que encierra, por supuesto, en sus símbolos una ciencia espiritual a punto de ser comprendida por el hombre de la tierra que está interesado en encontrar su significado. La ascensión, el contacto con inteligencias de otros mundos y también la incidencia de la rebelión se puede ver en estas gráficas que se encontraron en esas cámaras, también con algo de música. Pero lo más interesante fue un disco óptico que tenía un extraño sistema de encriptación. Un proyecto surgió, el proyecto Flecha Antigua, que determinó o se puso como propósito desentrañar toda la información que lógicamente era extraterrestre, que había dejado esta civilización, que se estima estuvo en la Tierra hacia alrededor del siglo 8 después de Cristo, por muy poco tiempo, con el objetivo de dejar esta cápsula de tiempo-espacio, que no es otra cosa que una información que queda guardada para ser luego encontrada y comprendida mucho tiempo después, indudablemente significando que va dirigida hacia unos hombres en particular. Pues deben saber que los científicos del proyecto Flecha Antigua, especialmente uno, el director del equipo, logró desencriptar el disco óptico y extraer de él toda la información, quedando impactado con el contenido de la misma. Y al mismo tiempo consciente de que jamás iban a permitir allá estas organizaciones estadounidenses que tal información saliera a la luz, consideró llamar a una periodista de la cual nunca se conoció el nombre para entregarle el disco óptico desencriptado y advirtiéndole que si algo le pasaba debía sacar esto al mundo. Por supuesto que la razón por la que nosotros tenemos esta información es porque esta periodista, tras la muerte por asesinato de este científico, publicó en internet, en un sitio que ya fue desaparecido, pero logramos rescatar, al igual que mucha gente en el mundo, la información y el cifrado central. Lo que ustedes están a punto de escuchar y de ver, igualmente allá mis compañeros que se encuentran en Guarne, allá en Antioquia, sobre los Windmakers, es un mensaje directamente del Padre Eterno para la humanidad terrestre, dejado por medio de esta civilización
y de tan peculiar manera para que nosotros hoy lo pudiéramos ver y sentir. Un mensaje muy, muy confrontador, muy poderoso, que toca el corazón. Y si toca el corazón no puede bajo ninguna condición ser algo falso. Porque el corazón nunca se estremece con algo que sea mentira. Siempre rechaza la mentira, puesto que en él hay una inteligencia superior a la mental, conectado al alma. Es capaz de reconocer dónde está la verdad. Y si ustedes vibraron en sus corazones y hubo resonancia en su interior con la información que los Windmakers revelaron, significa que están reconociendo que esa es una gran verdad. Que Dios no existe para ser tenido en indiferencia. Que su presencia es inmediata, tangible y es real. Y que nosotros estamos ahora en su presencia, no importa en dónde, incluso si lo ignoramos. Que nosotros somos para Él el arco iris de su pensamiento y de su corazón. Y que no necesitamos de ninguna manera que haya líderes, religiones o cualquier tipo de culto a cualquier deidad para poder conectarnos con Él. En suma, el gran mensaje de todos los hombres de las estrellas que han contactado a estas civilizaciones, para que quede en ellas como un legado para los que en el futuro, y por mucho que hayan intentado borrarlo, los que están interesados en que nunca jamás se descubra esta sabiduría, nosotros finalmente la podemos desentrañar. Jamás, por muchos intentos que hagan para eliminar completamente la información, siempre algo queda, siempre. Y ese algo que queda somos nosotros. Hablo de toda la humanidad que está despierta en su corazón, tan inteligentes que somos capaces de con ese poquito despertar. Sí, porque sí han eliminado mucha información. Los colonizadores que llegaron a las tierras del sur, cada vez que invadían una población indígena, lo primero que hacía era quemar cualquier clase de documentación que ellos preservaran. Lo hicieron con los mayas, eliminaron absolutamente todos los libros que había, quedando solamente algunas profecías talladas en piedra que hoy son las 7 profecías mayas que se lograron interpretar. Lo mismo hicieron en Bagdad, en Irak, arrasando con el museo que contenía una gran cantidad de información extraterrestre que en este pueblo antes hubo. Pero como les dije, por mucho que intenten manipular la Biblia, los evangelios, que intenten hacer de los apócrifos algo completamente ilegal para estudiar, no pueden si nosotros tenemos una llama encendida que nos clama por encontrar la verdad, para aprender a defendernos de los que gobiernan este mundo y supervivir a la guerra final que estos van a conducir a toda la humanidad. Pero no tendrán éxito en su plan de dominio mundial. Ya lo establecieron las profecías y prueba de que se están cumpliendo es que aquí estamos buscando comprenderlas y aplicarlas para usarlas en la vida. Bueno, allá José Delis, Ricardo, ya estamos llegando al final de nuestra emisión y de los mayas, de los hopis, de los Uga Mongulala, de los Windmakers, se nos escapan por supuesto algunas comunidades que son muchas, como los Chibchas en Colombia, también los Muiscas, como la cultura Nasa, como las tantas que hay en Perú, preincaicas inclusive, como las de Argentina, las de Chile, también otras del Brasil y otras también de Centro y Norteamérica. Son muchas, pero todas tienen en común el contacto extraterrestre. Adelante, mis hermanos. Obviamente hay un universo de verdades que están a punto de conocerse.
ya empiezan a aparecer como una luz que llega al pensamiento de la humanidad como grandes verdades. Siempre recuerdo cuando estudiamos y conocemos toda esta sabiduría y comentaba ahorita con Ricardo, qué grandeza hay en estos conocimientos de los hombres las estrellas, qué grandeza hay en toda la sabiduría y en todo lo que todavía falta por conocer. Porque si eso apenas es un poquitico de lo que hemos hablado, ¿cómo será la parte importante, todo lo que es el conocimiento de eso? Poco a poco iremos conociéndolo y lo vamos a ir interpretando. Es un camino que tenemos que recorrer en este momento y agradecerle a todos los que nos escuchan, nos ven, nos ubican por todos estos canales, porque definitivamente ya empiezan a investigar y ya saben lo más importante, tienen que investigar por sí mismos. Todo eso que hemos hablado para poder tener documento, información y así descubrir todo esto que estamos aprendiendo. De mi corazón, les envío un fuerte abrazo a todos ustedes y para el próximo programa vamos a estar conectados y que así sea. Que así sea, José Ellis. Y como bien lo hemos comentado en el transcurso del programa, todas las civilizaciones del sur, bueno, de toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, están conectadas por el contacto extraterrestre. Bueno, cambiemos ese nombre y coloquémosle que debe ser por el contacto de los astronavegos del trono. Eso es lo que está allí. Y hay mucha evidencia de ello. Y como bien lo decía Gabriel, nos quedamos cortos porque es muy poco el espacio que tenemos de tiempo para poder mostrarlo todo. Pero ya ustedes conocen gran parte de esto. Pero lo interesante y lo trascendental no es solamente el tema de la evidencia material, que es importante para poder determinar o para poder conectarnos al conocimiento. Lo más importante de todo es la evidencia espiritual, el conocimiento que trasciende, como lo decía Gabriel. Bueno, ¿cómo podemos saber si todo este conocimiento es verdad o no? Es que si ustedes han vibrado con este conocimiento y estos mensajes, es porque eso es realidad. ¿Quién puede engañar el corazón de ustedes, muchachos? Nadie lo puede engañar. Si ustedes se estremecieron a escuchar el mensaje central que Gabriel les colocó de los Windmakers, les aseguro que la mayoría que lo acaba de escuchar o que ya lo había leído, al igual que nosotros, se estremece al escuchar esas palabras. Porque es un mensaje muy sencillo, pero muy contundente y que llega a lo más sublime de nuestro propio ser. O sea, lo que somos nosotros en realidad. El verbo que llevamos por dentro, como ese triunfo de Dios, como ese poderío de aliento que tenemos, pero por encima de todo, esa llama eterna que está en nuestro corazón. Por eso somos protectores de la llama. Por eso indiscutiblemente siempre buscamos la luz porque somos luz. Entonces, como ustedes son luz, al igual que cada uno de nosotros, que la luz siempre ilumine sus corazones y que sea ese pensamiento de eternidades y de los soles el que guíe los pasos de cada uno de ustedes, hombres protectores de la llama, del trono de las creaciones. Y que así sea. Que así sea. Y me uno a ese llamado a unirnos al trono. Trono que nos está esperando y por eso nos envía todos estos conocimientos para que finalmente desde el corazón podamos regresar a la fuente que nos creó, como ellos ya están bien unificados a ella. Y por eso nos vinieron a dar ese empujoncito para que nosotros también lo hagamos. De nuestra parte, un abrazo gigantesco con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, esperando que esta información sea muy útil para sus vidas, sus espíritus y sus almas. Nos vemos en el próximo programa de Diálogos del Ser. Estén muy atentos porque lo haremos todos los martes a las 7 de la noche, hora de Colombia. Apenas acabamos de comenzar, así que tenemos mucho todavía por entregar. Abrazos a todos en todas partes del mundo. Hasta la próxima.